Vale, vamos a desglosar esto. Porque cuando la gente piensa en la inteligencia artificial, la imagen mental que suele venir a la cabeza es la de una especie de caja mágica, ¿no? Totalmente. Parece que basta con recopilar un montón de datos, darle al botón de entrenar, irte a tomar un café y bueno, después de un rato, ¡pam!, aparece un modelo capaz de escribir poesía o de programar software, pero las fuentes que estamos analizando a fondo hoy cuentan una historia muy, muy distinta. Y mucho más precaria, la verdad. Exacto. Nos vamos a sumergir en las notas y en las explicaciones detalladas de Andrej Karpathy, concretamente en la tercera parte de su famosa serie sobre cómo construir modelos neuronales, esa que llama Make More. Y nuestra misión hoy es desmitificar ese proceso. Eso es. Queremos entender qué pasa realmente dentro del cerebro de una inteligencia artificial en el instante exacto en el que empieza a aprender. Y resulta que no es magia. De hecho, a veces la red neuronal nace sufriendo de, una falsa confianza o incluso de algo tan extremo como un daño cerebral permanente. Lo fascinante aquí es que aunque las redes neuronales modernas de miles de millones de parámetros parecen sistemas casi omnipotentes, sus cimientos y los problemas iniciales a los que se enfrentan se reducen a conceptos estadísticos y matemáticos asombrosamente básicos. Claro. O sea, si un programador ignora estos principios durante el primer milisegundo de vida de la red, todo el sistema puede colapsar antes incluso de empezar a asimilar la primera pieza de información. No es una exageración. Madre mía. Las activaciones, los gradientes, la forma precisa en que los números fluyen por las capas, no son simples formalidades de código. Representan la frontera absoluta entre una red que absorbe conocimiento y una que se queda, digamos, matemáticamente congelada para siempre. ¡Qué locura! Y a ver, para entender esa línea tan fina entre aprender y colapsar, creo que el mejor punto de partida es observar cómo nace uno de estos modelos. El material de Karpathy expone un caso de estudio súper claro, ¿verdad? Sí, muy manejable. El objetivo es conseguir que una red aprenda a predecir un carácter de texto basándose en los caracteres anteriores. Hay 27 opciones posibles en total, que serían las 26 letras minúsculas más un punto especial para el final de la palabra. Exacto. A ver si lo entiendo bien. Desde un punto de vista puramente lógico, en el instante cero absoluto, la red no sabe absolutamente nada sobre el idioma. O sea, cero. Nada de nada. Por lo tanto, no debería tener preferencia por ninguna letra, ¿no? Debería ser una ignorancia pura y matemáticamente equilibrada. Efectivamente. Debería asignar una probabilidad perfectamente uniforme a cada una de esas 27 opciones. Eso equivale a una probabilidad de, 1 entre 27 para cualquier carácter. Ajá. Y en el mundo del aprendizaje automático, esa ignorancia equilibrada se traduce en un número muy concreto. Cuando calculamos el logaritmo negativo de esa probabilidad uniforme, Que es la métrica estándar para medir el error o la pérdida inicial, ¿verdad? eso es. El resultado matemático esperado es de 3,29. Ese es el número exacto que cualquier ingeniero debería haber impreso en su pantalla al arrancar el entrenamiento. Un 3,29. Sí, es la representación de un sistema humilde que admite que no sabe nada. Pero, claro, la realidad que muestra Karpathy es un desastre total. En su red inicial sin optimizar, el primer número de pérdida que escupe el sistema no es ese modesto 3,29, es un 27. Un error colosal, sí. Es enorme. A ver, se me ocurre una analogía. Es como observar a un estudiante de secundaria que entra al examen final el primer día de clase sin haber abierto un libro en todo el año. Tal cual. Y en lugar de dejar las respuestas en blanco o admitir que no tiene ni idea, pues responde a todas las preguntas con una soberbia absoluta, con una seguridad rotunda en sí mismo, equivocándose en casi todo y sacando un 0 catastrófico. O sea, el modelo tiene la confianza por las nubes, pero está rotundamente equivocado. Y fíjate que esto genera un efecto visual muy particular en las métricas de entrenamiento. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Produce lo que en la industria se conoce como el gráfico de pérdida con forma de palo de hockey. Quien mira el gráfico ve una línea de error altísima que de repente cae de forma casi vertical durante las primeras miles de iteraciones. Vale. Y luego se aplana abruptamente formando la base del palo. A primera vista, un novato podría alegrarse y pensar, oye, la red está aprendiendo a una velocidad récord. Claro, ves que el error baja de golpe y te emocionas. Exacto. Pero la realidad matemática es mucho más deprimente. La red no está aprendiendo reglas del lenguaje ni patrones útiles.
Entonces, ¿qué está haciendo? Está desperdiciando miles de valiosos ciclos de cálculo simplemente para aplastar esos valores extremos. Literalmente está gastando tiempo en bajarle los humos a su propia soberbia para llegar al estado de ignorancia humilde desde el que debería haber empezado en primer lugar. ¡Qué barbaridad! Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se soluciona este problema desde el origen? O sea, ¿cómo le bajamos los humos a esta red neuronal para que empiece desde esa ignorancia humilde en lugar de una soberbia tan destructiva? Pues todo se reduce a la inicialización, es decir, a los números aleatorios que inyectamos en los pesos y en los sesgos, los bias, antes de empezar. El problema surge porque las bibliotecas de código a menudo asignan valores iniciales que son simplemente demasiado grandes. Ya. Cuando esos números grandes se multiplican en la última capa, generan probabilidades súper extremas y polarizadas. Así que la solución directa es reducir drásticamente la escala de esos pesos iniciales. Hacerlos más pequeños. Eso es. En lugar de usar números estándar, los multiplicas por un factor muy pequeño, digamos un 0,01, y además inicializas los sesgos a 0. Ajá. Esto comprime los resultados iniciales, difuminando las probabilidades, hasta que se acercan a esa distribución uniforme perfecta. Espera un momento. La lógica me dice que si queremos que la red no tenga ninguna preferencia inicial en absoluto, la forma más segura de hacerlo sería poner todos los pesos iniciales exactamente a 0 absoluto. 0 absoluto, 0 soberbia. No. Bueno, esa intuición es comprensible, pero conduciría a un fallo catastrófico totalmente distinto. Ah, ¿sí? Sí. Si todos los parámetros se establecen exactamente en 0, nos topamos con un muro matemático enorme llamado el problema de simetría. El problema de simetría. Piensa en esto. Si todas las neuronas de una capa empiezan con los mismos números exactos, procesarán los datos de forma idéntica, cometerán los mismos errores y al actualizarse, recibirán exactamente la misma señal de corrección. Claro, harían todas exactamente lo mismo a la vez. Eso es, evolucionarían en paralelo sin diferenciarse jamás. Es como tener 1.000.000 de clones haciendo el mismo trabajo. Necesitamos que los pesos estén muy cerca de 0, sí, pero conservando una minúscula variación aleatoria. Una pizca de entropía, ¿no? Exacto, para romper esa simetría. Así permitimos que cada neurona capte un detalle ligeramente distinto de los datos y empiece a especializarse. Vale, lo entiendo. Arreglar el exceso de confianza en la capa final resuelve el problema de salida. Pero las notas de Karpathy dejan clarísimo que esto es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Sin duda. El verdadero peligro, uno mucho más escurridizo, acecha en lo más profundo de la arquitectura, en las capas ocultas intermedias. Y aquí es donde entran en juego las activaciones y unas herramientas matemáticas llamadas funciones no lineales. Concretamente, habla mucho de una función llamada tang, o tangente hiperbólica. Así es. La función tan actúa como una especie de compuerta o un aplastador de datos, por así decirlo. ¿Un aplastador? Sí. Su trabajo es recibir cualquier número que le pase la red, sin importar lo astronómicamente grande o microscópicamente negativo que sea, y confinarlo a un rango súper estricto entre -1 y 1. Vale, lo acota. Eso es. Es una forma de mantener las señales controladas. Pero el peligro mortal surge cuando los números que la red introduje en esta función no están meticulosamente controlados previamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos los histogramas que Karpathy genera, vemos que, sin cuidado, algunos números que entran a esa función varían salvajemente. O sea, llegan a valores de 15 o -15. Sí, valores enormes para esa función. Y debido a la forma matemática del tang, si entra un 15, sale prácticamente un 1. Y si entra un -15, sale un -1. A ver, se me viene a la cabeza la imagen de intentar comunicarte por radio con un submarino. A ver, cuéntame. La señal de radio es la información de aprendizaje de la red, que viaja hacia atrás para corregir los errores. Pero si la salida de esa función es exactamente 1 o -1, es como si se levantara un inmenso muro de plomo que bloquea la comunicación por completo. Es una excelente forma de visualizarlo. Y la razón técnica de ese muro de plomo radica en cómo funciona la retropropagación, el backpropagation, que es el algoritmo que hace que la red aprenda. Claro. La señal de aprendizaje, el gradiente, tiene que atravesar esa función tang usando una fórmula matemática local, y la fórmula es 1 menos t al cuadrado, donde t es, precisamente, el valor de salida de la función. 1 menos t al cuadrado, ¿vale? Pues imagínate,
Si ese valor de salida ha sido forzado a ser exactamente 1 por culpa de un número de entrada demasiado grande, la fórmula es implacable. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 es 0. ¿Cero? Ese 0 multiplica toda la cadena de aprendizaje que viene detrás. Matemáticamente, la señal se destruye al instante. La orden de corrección nunca llega al submarino, como tú decías. O sea, un cero absoluto que aniquila todo. Y si la neurona siempre arroja -1 o 1 para cualquier texto, la fórmula siempre dará 0. El gradiente desaparece para siempre. Esto es a lo que Karpathy llaman sus notas, y suena bastante crudo, daño cerebral permanente en la red. Es un término duro, pero muy real. Esa neurona nunca más va a actualizar sus pesos, no importa cuánto tiempo dejes entrenando el modelo. Se ha quedado aislada para siempre, ¿no? Exactamente. Se convierte en una neurona muerta. Y ojo, es vital entender que esto no es un capricho exclusivo de la función Tanch. Pasa un desastre estructural parecido con otras funciones súper populares en la industria, como la función ReLU. Ah, la ReLU, sí. Esta función simplemente convierte cualquier número negativo en un 0. Pues si por una mala configuración inicial una neurona ReLU siempre recibe números negativos, jamás va a transmitir un gradiente. Se apaga de forma irreversible también. Pero a ver, espera. Aquí hay algo que me choca. Si los investigadores saben perfectamente que los valores extremos destruyen la red y que estas funciones tienen regiones planas que causan este daño cerebral permanente, ¿por qué narices las usan en primer lugar? O sea, ¿por qué no eliminarlas, dejar que los números fluyan libremente y listos? Porque eliminarlas supondría un suicidio funcional absoluto para la red neuronal. Estas funciones, las no linealidades, son estrictamente necesarias. Son el único elemento que otorga a una red el poder de comprender la complejidad de nuestro mundo. O sea, no se pueden quitar. Imposible. Si tú apilas 1000 capas de cálculos matemáticos puramente lineales, sin intercalar estas funciones, las leyes del álgebra dictan que toda esa inmensa estructura se colapsa matemáticamente en una sola y triste capa lineal. Vaya. Una red así solo podría trazar líneas rectas simples. Jamás podría curvarse para entender las sutilezas de un texto humano o diferenciar visualmente un perro de un gato. Así que el reto no es suprimir la función, el reto es domesticar los números que entran en ella. Bueno, pero entonces la lógica dicta que, si los números grandes rompen la función, pues mandamos números minúsculos todo el tiempo desde el principio. Y problema resuelto, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Si los números son demasiado pequeños y se multiplican repetidamente a través de 100 capas, la señal se encoge exponencialmente hasta desaparecer en un mar de ceros. Ah, claro. Y si son un pelín mayores que 1, digamos 1,1, al multiplicarse docenas de veces explotan hacia el infinito. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque a principios de la década de los 2010, los pioneros del Deep Learning intentaron resolver este rompecabezas controlando milimétricamente las matemáticas. O sea, pienso en la imagen visual de alguien intentando equilibrar un lápiz sobre su dedo índice, mientras camina. Qué buena imagen, sí. Mantener un paquete de números estables a lo largo de 50 capas sin que exploten ni desaparezcan tiene que ser una pesadilla frágil. Si conectamos esto con el panorama general, entenderemos por qué el Deep Learning estuvo atascado tanto tiempo. El objetivo matemático era mantener una distribución gaussiana unitaria constante. ¿Una qué? Básicamente que, capa tras capa, el grupo de números mantenga un promedio exacto de 0 y una desviación estándar de 1. Para lograr ese equilibrio del lápiz, introdujeron fórmulas matemáticas muy precisas. La más famosa es la inicialización de Caimín o G. Sí, del paper sobre rectificadores profundos. ¿Y cuál es el truco exacto ahí? El truco consiste en tomar la desviación estándar y dividirla por la raíz cuadrada del fan-in. A ver, fan-in, ¿qué es exactamente el fan-in para quienes nos escuchan y no controlan la jerga? El fan-in es simplemente el número de conexiones de entrada que tiene una neurona. Piensa en un río con muchísimos afluentes. Si sumas cientos de números aleatorios que vienen de la capa anterior, la varianza, el volumen de datos, se dispara proporcionalmente a esas conexiones. Claro, se desborda. Al dividir por la raíz cuadrada de ese número de conexiones, estás aplicando un dique matemático perfecto. Calibras la entrada para que la suma siga teniendo una varianza de 1. Vale, el dique ajusta la suma. Pero antes hablábamos de que la función tang aplasta los datos. Si la función comprime esa varianza, no perdemos de nuevo la fuerza de la señal. Exactamente. Y por eso, si usas una función que aplasta, tienes que añadir un multiplicador, una ganancia, para compensar.
Y a base de matemáticas empíricas descubrieron que para la función tanh, esa ganancia tenía que ser exactamente de 5/3. Madre mía. Calibrar fórmulas matemáticas perfectas como ese 5/3 para una red de 50 capas con conexiones raras debe ser una pesadilla. O sea, tenía que ser un sistema súper frágil. Era artesanía manual pura. Hace 7 años o más entrenar una red era un trabajo delicadísimo. Si te equivocabas un poco en la ganancia, la red entera colapsaba en silencio. Esto paralizaba por completo el avance hacia redes más masivas. Y aquí es donde entra la píldora mágica, porque la fragilidad de equilibrar esas ecuaciones perfectas llevó a la industria a buscar un atajo. En 2015, un equipo de Google publicó un documento que introdujo una solución de fuerza bruta. Salvó a las redes profundas, pero introdujo un buen dolor de cabeza en el código. Hablamos de batch normalization, o normalización por lotes. Eso es. ¿En qué consiste exactamente esta fuerza bruta? Activaciones en medio de la red calculan la media y la desviación estándar de ese lote de datos en concreto y fuerzan matemáticamente a los números a ser una gaussiana perfecta en ese instante. Los obligan sobre la marcha. Exacto, aunque para no ser tan rígidos, añaden unos parámetros entrenables, ganancia y sesgo, que llaman gamma y beta. Así, si la red lo necesita, puede mover o estirar esa distribución un poco durante el entrenamiento. Pero, a ver, matemáticamente esto tiene un coste terrible. Es un bug lógico, porque ahora los ejemplos de entrenamiento están acoplados. Antes de esto, una imagen entraba y el resultado era determinista. Pero ahora el resultado de una imagen depende sutilmente de las otras 31 imágenes aleatorias que viajaron con ella en ese mismo lote. Sí, es una locura conceptual. Es que es como hacer un examen individual en el colegio, ¿no? Tú haces tu examen, pero tu nota final sube o baja ligeramente dependiendo de si los compañeros que se han sentado a tu lado al azar ese día han sacado buenas o malas notas. Tal cual. Desde una perspectiva algorítmica, entrelazar la nota así es una aberración. Pero aquí ocurre un efecto secundario afortunadísimo. ¿Cuál? Este acoplamiento introduce un ruido, una fluctuación en los datos. E irónicamente, este ruido actúa como un regularizador brutal. Es como un aumento de datos encubierto que evita que la red memorice y se sobreajuste. Por eso es tan difícil deshacerse del batch norm, aunque a nadie le guste programarlo. Ya, pero en la inferencia, cuando pones el modelo a trabajar en producción, ahí no hay lotes. Si paso una sola foto por mi móvil, no hay compañeros de examen para hacer el promedio. Ese es el dolor de cabeza del código que mencionabas. Como no hay lotes en producción, la red tiene que llevar un registro dinámico constante durante el entrenamiento. Va calculando una media y varianza móviles de todo lo que pasa. Cuando termina de entrenar, congela esos promedios históricos y los usa para poder predecir un solo ejemplo en el futuro, sin que el sistema colapse. Menudo lío. ¡Qué apaño más feo! Es un hack, sí, pero este hack fue indispensable para entrenar redes superprofundas, como las ResNet. Es verdad que ahora hay innovaciones como Layer Normalization que intentan arreglar este acoplamiento, pero el batch norm fue el auténtico Big Bang de la estabilidad en el Deep Learning. Bueno, con todo este arsenal de normalizaciones, optimizadores y millones de parámetros, ¿cómo sabe un ingeniero hoy en día que la red realmente está aprendiendo de forma saludable y no está sufriendo un colapso silencioso? Porque por lo visto, no basta con mirar un numerito bajando en la pantalla. Esto plantea una pregunta importante. Karpathy recomienda fervientemente tratar a la red como a un paciente en la UCI. Tienes que mirar sus signos vitales dinámicos. Hay que hacer histogramas en vivo de las activaciones que van hacia adelante, de los gradientes que van hacia atrás y de la distribución de los propios pesos. O sea, mirar las tripas de la máquina en tiempo real. ¿Y cuál es la métrica de oro ahí? El ratio de actualización frente a los datos. Es la medida de cuánto cambia el peso en un paso comparado con el valor que ya tenía. La regla empírica dice que este valor debería estar alrededor de 1 entre 1000. ¿1 entre 1000 o un -3 en escala logarítmica? No. Exacto. Si el ratio sube a -1 es demasiado alto. Los parámetros están dando saltos salvajes, la tasa de aprendizaje está disparada. Y si es muy bajo, pues la red está virtualmente congelada y aprende demasiado lento. Pero a ver, una duda práctica. Hoy en día, con herramientas modernas como PyTorch, que ya traen módulos preconstruidos para todo esto, ¿un programador novato realmente necesita mirar la sangre y las tripas de estos histogramas o puede simplemente confiar en las configuraciones por defecto? Pues mira, para redes pequeñas o de juguete los valores por defecto funcionan.
Pero cuando se investigan arquitecturas de vanguardia, avanzando hacia transformadores nuevos o redes masivas, las configuraciones predeterminadas fallan. Entender las matemáticas detrás de las activaciones sigue siendo la diferencia absoluta entre un investigador de élite y alguien que solo apila bloques a ciegas. O sea que no te libras de las matemáticas. En resumen, construir una red neuronal funcional resulta ser en parte matemáticas perfectas y elegantes y en gran parte hacks desordenados y empíricos como juntar la inicialización K-mean con el ruido del batch norm para evitar que los gradientes mueran. Totalmente. Y fíjate, esto me lleva a un pensamiento final para dejar a la audiencia rumiando. A ver. El cerebro humano aprende de forma continua, de un ejemplo a la vez, ¿verdad? Sí. Sin usar lotes de recuerdos artificiales para promediar su comportamiento, y desde luego sin aplicar raíces cuadradas a sus sinapsis para evitar explotar. Si las redes actuales dependen tantísimo de cosas como batch normalization y de hacer equilibrismo con las activaciones, ¿no nos indica esto que los cimientos de la inteligencia artificial moderna todavía están trágicamente lejos de la verdadera eficiencia biológica? Es una reflexión espectacular, la verdad. Te hace replantearte todo lo que leemos sobre los últimos avances. Y bueno, con esto despedimos este análisis a fondo. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando cómo aprenden verdaderamente estas máquinas. Porque como hemos visto, bajar a los cimientos matemáticos es, curiosamente, el mejor atazo para comprender la tecnología real. Hasta la próxima.